Bueno, muy buenos días. Hoy estamos domingo 15 de noviembre del año 2015. Estamos con el maestro Libardo Lozano Mora. Queremos preguntarle, maestro, sobre las danzas en el Tolima. ¿Cómo usted llegó a incursionar dentro de este ámbito? Bueno, primero que todo quiero saludarlos y agradecerles. Gracias. Y darles la bienvenida a mi humilde morada. Yo me inicié, esta es la hora que no sé de dónde viene ese origen mío de haberme metido a la danza folclórica. Yo inicié en el año 1965 en la Escuela de Danzas del Departamento del Tolima, que dirigía la maestra Merce Hurtado de Pulesi. Desde ahí fue donde empezó la parte artística mía, y yo ese mismo año, sin saber qué era folclore, qué era una investigación, qué era una tradición, qué era una danza, yo me atreví a hacer también un montaje. ¿Por qué? Porque me llamaron, mi hermana estudiaba en la Escuela Agronómica de San Jorge de Ibagué, y entonces ellos tenían un evento que les exigieron allí para poderse graduar, les exigieron un evento folclórico. Y de todas maneras ellos tenían que hacer una representación de las danzas tradicionales del departamento del Tolima. Como ellos sabían que yo estaba en las danzas del Tolima, entonces se vinieron donde mía que yo les pudiera suministrar. Yo les dije, yo acabo de entrar al grupo de danzas del Tolima, yo no conozco qué es folclore, no sé qué son las danzas, ni cuál es la una y cuál es la otra. Entonces, ¿qué pasó? Pues fue tanta la insistencia que ellos me rogaban mucho, y yo les dije, yo no me atrevo a eso porque yo no sé qué es folclore, no sé cuáles son las manifestaciones. Digo, pero usted está en danza, usted tiene conocimiento, ¿a dónde nos dirigimos nosotros? Digo, no, yo no me atrevo porque, es decir, eso sería un pecado. Fue tanta la insistencia que me obligaron prácticamente a que yo les hiciera el montaje. Yo no sé qué bestialidad les hice, pero fue una bestialidad las que yo le hice, que salió muy bonita, que en esa época hice un montaje de un rajaleña, una cumbia y un galerón llanero. Fueron 3 los bailes que le hice yo allí a la Escuela Agronómica de San Jorge, y eso causó impacto. Ellos fueron los ganadores y todas esas cosas, y ellos pues salieron con unas notas excelentes. Desde ahí fue donde nació esa parte mía, porque yo, como les digo, yo estaba aprendiendo. Entonces desde ahí como que empezó ese gusanito en la danza, y entonces yo dije, pues yo tengo que estudiar y tengo que prepararme qué es el folclore, cuáles son las manifestaciones folclóricas, y yo empecé con ese mismo grupo. Entonces como a los 15 días me llamó un presidente de la Junta de Acción Comunal, que se iba a realizar la primera semana, la semana cultural de Ibagué, en el Conservatorio de Música. Entonces ahí se iban a presentar todos los grupos de los diferentes barrios de la ciudad, y que si yo los podía representar. Yo le dije, pues el grupo no es mío, pero yo voy a hablar con muchachos a ver qué dicen. Y ellos me dijeron que sí. Inmediatamente yo comentaba y fuimos al evento, y nosotros pues salimos como finalistas. A los 8, eso fue en el Conservatorio de Música del Tolima. Y a los 8 días nos era la final en los bajos de la Gobernación del Tolima, y allí pues era el maestro Rubén Acosta, era el que predominaba con su danza y toda la cosa, y yo me presenté con el baile, y presenté el rajaleña, y yo me presenté esto, y nosotros fuimos los que ganamos. O sea que al maestro Rubén Acosta lo declararon fuera de concurso, y a mí me dieron el primer puesto. A mí nos dieron unos pergaminos, y el profesor Rubén Acosta, como a mí me dejaron como ganador, escogió y rompió el pergamino y me lo tiró a mí a la cara. Bueno, maestro. De ahí fue donde nació la parte folclórica mía. Y de ahí en adelante entonces ya vinieron pues cursos y investigaciones y todas las cosas. ¿Qué significa esta expresión cultural para usted durante todos estos años? ¿Qué ha significado personalmente? Bueno, primero que todo, yo siento el folclore.
yo siento, yo llevo el folclore en mis venas. Yo a raíz de eso me puse a hacer investigaciones, como les estaba comentando, y fue cuando mi cuñado, que trabaja en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en la ciudad de Ibagué, pero él lo mandaron para Collaima, entonces lo mandaron a evaluar los predios de Collaima, y entonces como él es como muy palanchín, entonces él tenía que conseguir un capataz allí en Collaima. Y ahí entonces él empezó a preguntarle que con qué se hacían en las veredas y qué era lo que hacían ahí los campesinos, los abuelos, las tatarabuelas. Entonces el señor les comentó que él pertenecía a un grupo de danzas de ahí, de la vereda, y que de todas maneras el que dirigía era un señor de apellido Poloche, que de todas maneras él el que hacía, que tenía que entrevistar con él a ver qué era lo que hacía. De ahí fue que me puse en contacto con ese señor Poloche, porque eso tocó a caballo y durar como 3 horas hasta llegar a la vereda y toda cosa. Y entonces, ¿qué pasó? Allí fue donde pude conocer verdaderamente cómo era que se hacía una investigación, que era una investigación. Entonces ellos, los de las veredas, venían y se reunían en el mes de mayo, que llamaban la bajada de la Virgen. Entonces ellos le hacían un homenaje a la Virgen porque durante el año les había dado una excelente cosecha. Entonces ellos se reunían a hacerle un homenaje, duraban 3 días y 3 noches danzando ellos. Entonces ellos se apropiaban de comida, de chicha, de guarapo y toda cosa. No solamente se apropiaba usted, sino integraba a toda la comunidad. No, era lo que ellos hacían. Entonces de ahí fue que yo conocí las danzas, la danza de la cañabrada, la danza de la siembra, la danza del 4, la danza del 12, la del 6, del rajaleña, todas esas manifestaciones, lanzas o garrote. Entonces de ahí fue donde yo inicié, que me tocó que ir allá a preguntarles cómo era que danzaban, qué instrumentos utilizaban, qué vestuarios utilizaban, cómo era la bromatología o la comida que ellos utilizaban, nuestros campesinos, toda esa manifestación. De ahí fue donde nació la parte folclórica, auténtica, y desde ahí yo llevo dentro de mis venas todo el folclore del Tolima y de Colombia. O sea, ¿usted cree en esta expresión cultural? Sí, yo creo. Lo que sucede es que ahorita está desvirtuada completamente. Ahorita no se le está dando el valor que nosotros requerimos para poder difundir todas estas costumbres y tradiciones del Tolima. O sea, que usted cree que de pronto está desapareciendo este tipo de... Sí, completamente, porque ahorita los que dicen ser profesores de danza, ellos no tienen una investigación, únicamente ellos enseñan lo que aprendieron en la escuela, en el colegio y en la universidad y no más. Pero que se diga maestro de folclore no lo hay, porque ellos no se desplazan al campo a investigar lo que eran nuestras costumbres y tradiciones, el legado que dejaron nuestros abuelos y tatarabuelos. ¿Qué se está haciendo o qué propone usted para que esta situación o esta cultura no desaparezca? Bueno, pues ante todo, pues tramitar entre el gobierno municipal y departamental para que incentivar a los colegios, escuelas, para que allí se dicte esta cátedra del folclore colombiano, sobre todo empezando por los niños, porque eso también se está desvirtuando muchísimo, de que los niños se les está sacrificando, porque al niño hay que enseñarles los juegos y rondas, al niño hay que enseñarle, hay que incentivarlo para que él vaya aprendiendo y vaya cogiendo amor por nuestras tradiciones. Entonces eso está en los juegos y rondas, que es lo que a ellos les va llamando la atención por el juego, por los brincos o lo que sea que se les está representando, o el animalito y todo. Y de ahí ellos van cogiendo ese amor por nuestro folclore, y de ahí entonces se va incentivando para irles metiendo a ellos lo que es el folclore colombiano. Bueno, ya escuchamos al maestro, la propuesta es incentivar a los colegios para que no perdamos esta cultura, no perdamos estas tradiciones, y más en el Tolima. Muchas gracias.